la entrevista del día de hoy tenemos al presidente de la UCD Provincia de Buenos Aires, un honor tenerlo con nosotros, al egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires y arquitecto recibido en la UBA. Ahora también le vamos a preguntar cómo es estudiar y cómo era estudiar en la UBA en su época, cómo es, qué opina de cómo es hoy estudiar en la UBA, el señor Hugo Bontempo. Hugo, ¿nos escuchás? Sí, cómo no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta tarde de sábado? Buen día, bien, lindo día. Un lindo día, ¿no? Dicen que la mañana estuvo nebulosa, yo estuve haciendo homeworking, así que no vi mucho cómo estaba afuera, pero... Neblinosa la mañana, pero lindo día ahora. Espectacular, sí, la verdad, la verdad me dio lástima que no aprovecharan el día para ir al monumento en Rosario a celebrar los 200 años de la muerte, pero a conmemorar la muerte de Belgrano, desde el monumento a la bandera, conmemorándose 200 años de esto. La verdad me dio un poco de lástima, no sé si lo pudiste ver. Acá parece ser que hay mucho miedo de parte del Poder Ejecutivo de organizar algún tipo de ceremonia o festejo o conmemoración al aire libre, porque las cosas realmente le están yendo muy mal, ¿no? Claro. Están yendo muy mal ante los ojos de la opinión pública. Aprovecho para preguntarte por la situación actual del país, política, económica y pandemia. ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Lo que está viviendo todo el mundo, encerrados, sin poder trabajar, la mayoría de la gente en el AMBA, Buenos Aires y conurbano, con gravísimos problemas económicos está teniendo la gente. Hoy el Estado ahora aparentemente quiere prorrogar impuestos hasta diciembre, pero hasta ahora no lo ha hecho, y la gente no tiene dinero, no trabaja, no tiene dinero, no puede pagar los impuestos. Entonces es una encrucijada muy violenta para todos los argentinos esto. Entonces el tema político se va a ir recalentando, máxima con las malas disposiciones y propuestas que tiene el gobierno. No tiene mayor sentido el haber hecho lo que están haciendo con el tema, por ejemplo, de la pretendida expropiación de Vicentín, que ya tienen que dar marcha atrás, con varios temas que para mí sirven pura y exclusivamente para tapar lo mal que está la economía y la falta de visión y de propuestas que tiene el gobierno en el plano económico. Claro. Fíjense ustedes que ahora, ¿qué va a sacar el gobierno? Que allá a la noche se lo escuchó decir al presidente Fernández, volver a sacar el tema de la ley del aborto. Es un tema absurdo que hoy no tiene sentido ponerlo en el tapete, pero se pone en el tapete, como se puso en el tapete el tema de las escuchas, del espionaje, que no es nuevo en la República Argentina, ya lo venía haciendo Cristina, lo siguió haciendo Macri, pero se pone en el tapete ¿para qué? Para que todos los medios informen y desinformen. O sea, la verdadera información tiene que estar dada por la gran cantidad de testeos que recién ahora está haciendo el ministro de Salud y Propaganda, porque es una propaganda lo que están haciendo en el medio de esta pandemia. Están utilizando los muertos y los contagios para que la gente tenga miedo, terror de salir a trabajar, de empezar a vivir como se vive en otros países, con el merecido y lógico distanciamiento social, con el barbijo, pero esto se puede hacer. Córdoba ya empezó a abrir sus shopping, sus negocios, ¿y por qué no lo hace en Capital Federal y en el AMBA y en el conurbano, que es donde se concentra la mayor cantidad de gente en la República Argentina? Creo que esto es grave, porque si el gobierno no permite la circulación, evidentemente tiene que declarar el estado de sitio. Claro. Y no lo quiere hacer, porque nadie me puede a mí no permitir circular libremente por la calle. Entonces, como se tiene miedo al estado de sitio, por viejas y malas experiencias que tuvimos, hoy, por un decreto de necesidad de urgencia, lamentablemente avalado por toda la oposición, hoy no podemos circular libremente por la República Argentina. ¿Cómo lo ves? Esto es grave también. Institucionalmente. Es un avasallamiento a las libertades individuales. Claro, están gobernando institucionalmente por es decreto. Anticonstitucional, es un avasallamiento a las libertades individuales, y realmente esto responde para mí a un plan muy elaborado que le vino bien la pandemia. O sea, la idea de todas las cosas que están haciendo, la expropiación de grandes exportadoras
de productos manufacturados del agro. Después tienen ya en vista algunas otras expropiaciones con un plan anterior a la pandemia. Y esta pandemia le vino fantásticamente bien. Sí, sí. ¿Por qué? La justicia no funciona, que es una barbaridad, y además la justicia ayer sacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo en el cual sigue la feria judicial hasta que termine la cuarentena. Esto es gravísimo. ¿Qué van a hacer cuando termine la cuarentena con juzgados abarrotados de expedientes? Y hoy la gente necesita tener una definición en muchísimos planos. Ese es el tema. El tema de LATAM. El tema de LATAM es grave. LATAM no se fue porque no le daban los negocios. Hoy todos los negocios de aviación están mal, pero se fue porque ellos previeron una socialización y una expropiación. Hoy tenemos al sindicato aeronáutico que quiere expropiar los aviones de LATAM. Una locura. Pero eso es una locura. Estamos más allá de las leyes. Esto es una dictadura democrática implementada por algunos sindicatos, por la cámpora, por el kirchnerismo, y el presidente, por supuesto, es un rehén de todo esto y aparece como un títere. Lo vimos hoy con el tema de Vicentín, donde da marcha atrás y pretende que no haya expropiación, sino que haya un empate. O sea, en el pleito, que haya un empate, en vez de dárselo directamente al juez que sigue la quiebra, la causa de la quiebra. Entonces, no hay empate jurídico. No puede haber una resolución donde diga se queda el interventor como vedor, vuelve el interventor anterior, vamos, y le ingresan también un vedor del gobernador. Pero esto solamente puede pasar en una Argentina donde no se respeta absolutamente nada. O sea, no se respeta ninguna ley. Esto es la realidad. A mí me sorprende que se meta más el Ejecutivo, no tiene nada que hacer, metiéndose a algo que le compete a la justicia. O sea, la división de poderes en este país está totalmente anulada, el Congreso ni sé si está funcionando, y cuando funciona, solamente funciona para avalar decretos presidenciales. Solamente para eso. Pues se está gobernando por decreto. Exactamente. Si existe una ley de quiebras, que se ponga en práctica. Claro, y después veremos cómo resulta. El gobierno nos está diciendo, fíjate vos, que el propio Fernández está diciendo que no quiere que la empresa Vicentín caiga en manos extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que un extranjero que viene encima a invertir en la República Argentina no puede hacerlo, porque al gobierno se le ocurrió que no quería, por un problema ideológico, que el capital no sea extranjero. Ahora me pregunto, ¿por qué no quiere? Porque dice que se llevan las ganancias al exterior. ¿Acaso los empresarios argentinos no tienen la libertad de llevarse las ganancias al exterior? Todos tienen la libertad de llevarse las ganancias, porque las ganancias es un trabajo acumulado, es de ellos. O sea, acá tampoco hay fuga de capitales. Esta es una oración que se creó para el relato. Claro. No existe la fuga de capitales. Si yo tengo plata, la plata es mía, es mi ahorro, es mi trabajo acumulado, y con eso hago lo que yo quiero. No, pero ellos consideran que es de ellos, y vos se las estás sacando. Exactamente. Este es el error que no entienden, no. Es totalmente con una idea marxista de que la propiedad privada no debe existir. Y a partir de ahí se generan todos estos descalabros económicos, jurídicos y políticos. Creo que la Argentina está viviendo un momento grave institucional donde solamente funciona el Poder Ejecutivo, que en realidad no lo representa Fernández, sino Cristina de Kirchner, que es la que está llevando adelante todas estas propuestas. Claro, creo que hay un vacío ahí de ideologías que todos los gobernantes desde la vuelta a la democracia fueron aprovechando, y más atrás también, fueron aprovechando de que ese vacío de subir sin decir qué van a hacer y qué es lo que piensan, porque si vos los obligás con un revólver en la cabeza a decirte qué es lo que pensás, cuál es tu ideología, te dicen, mira, para mí el Estado tiene que controlar todo, no tiene que haber empresas extranjeras, todo el capital tiene que ser nacional, todo estatizado, y la gente no sé si los votaría si dijeran eso, pero se aprovechan de que no lo dicen, y no lo hizo Macri, no lo hizo Cristina, y nadie te dice qué es lo que piensa, y después hacen lo que tienen carta blanca para hacer lo que quieren, básicamente. Porque acá la idea es primero llegar al poder como sea, claro, y después hago lo que quiero. O sea, nadie asume con un mandato.
Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo que voy a respetar la propiedad privada, y la gente me vota, es para eso, para respetar la propiedad privada, para respetar los derechos del individuo, para respetar la Constitución, para respetar la libertad. Esto no ocurre en la Argentina de hace muchísimo tiempo, Sí. Se avasalla constantemente una Constitución que teóricamente está para defender al ciudadano, no para que el gobierno la tome para asumir que con la Constitución puede llevar adelante hechos contra el ciudadano. Entonces acá estamos con una visión errada de lo que es una Constitución. Las Constituciones se hacen para defender al ciudadano común, no se hacen para defender al gobierno, se hacen para defender al ciudadano común contra el gobierno, contra los poderes que tiene el gobierno y la concentración de poderes que tiene el gobierno. Contanos un poquito de historia, Hugo. ¿Vos cómo fue tu época? ¿Vos estudiaste en la UBA? Yo estudié en la UBA. Yo ya empecé en el Colegio Nacional en la triste época de una dictadura, del asesinato del general Aramburu. Nosotros habríamos organizado una agrupación demócrata liberal en esa época. Acuérdense, los que tienen mi edad, no ustedes, que llamarse liberal y capitalista era como el diablo mismo. Nadie podía llamarse liberal en esa época. Nosotros lo hicimos y en el patio central del colegio logramos hacer un homenaje a el general Aramburu. Después paso a la facultad. Ahí ya la cuestión se pone mucho más difícil, porque es en los años 70, yo ingreso en el 71 a la facultad, y bueno, ahí ya el ambiente es muy raro, empiezan a aparecer, por supuesto, el ERP, los montoneros, dicho sea de paso, el señor Firmenich es mayor que yo 2 años y lo conocía porque estaba en el colegio, ¿no? Era alumno del Nacional, tanto Firmenich, Ramos, Abal Medina, y era un grupo que en principio no eran de izquierda, eran católicos nacionalistas. Por eso yo tengo la teoría que estos grupos siempre estuvieron alineados con la inteligencia del ejército, y que el pensamiento de llevar adelante el asesinato de Aramburu lo llevan adelante una parte de inteligencia del ejército. En aquel momento yo me acuerdo perfectamente que el ministro del Interior, el Estado General Imaz, que tarda 72 horas, una vez producido el secuestro, en cerrar todas las vías de la capital federal, las vías de llegada a la provincia de Buenos Aires. Eso fue un hecho. Ya en el 70 la cosa se dispara mucho, siempre se vivía muy aterrorizada con los secuestros, con los asesinatos en la vía pública. Fue una época muy, muy difícil, donde la facultad no era menor, donde la facultad, por ejemplo, en la arquitectura fue tomada por los montoneros, o sea, prácticamente al entrar te revisaban. Nosotros quisimos hacer una agrupación, hicimos una agrupación independiente dentro de la facultad. Por supuesto nos incendiaron el local, y bueno, y se vivió toda esa época que cuando uno es joven no tiene mucho miedo a eso, y bueno, se salía con pintadas, se salía un poco a la calle también a pegar carteles, que era la manera de expresarnos. No había el tema tecnológico que hay hoy, y se llega a la democracia con un Perón que viene a tirar más leña al fuego, porque no solamente echa a los montoneros, sino crea la AAA, y a partir de ahí hay muchísimos muertos que hoy no se enseñan, porque hoy nadie puede entender cómo agrupaciones como Montoneros, ERP y FAR y otras, que trabajaron durante la dictadura en pos de la democracia, una vez que sobreviene la democracia y Cámpora está en el poder, ellos pasan a la clandestinidad. O sea que no eran muchachos que querían la democracia. Querían su Por eso democracia. Querían el poder. Claro. Querían el poder y querían instalar el marxismo y el comunismo. Claro, en la ahí tenés República ese vacío de ideología también en Perón, incluso, que nunca se definía si era de derecha o de izquierda. Hay una guerra ya a las armas que iban,
luchando por si no, Perón es de derecha, no, Perón es de izquierda. Y se mataban a tiros porque Perón no se definía porque quería llegar al poder solamente y no perder a ninguno de los grupos de poder. Lógico, en una revista que es Cristianismo y Revolución, Perón 2 años después del secuestro de Aramburu avala el secuestro y la muerte de Aramburu. Lo que pasa es que la verdadera historia de todos estos jóvenes llamados idealistas, que lo único que querían era el poder, la pueden ver en todas las revistas que ellos imprimían y distribuían. La verdadera historia está ahí. Lo que pasa, todo el mundo lo oculta, pero la verdadera historia está, ellos mismos la han escrito. Fíjense que la muerte de el cura Mujica. El padre Mujica. El padre Mujica fue uno de los que dijo: muchachos, llegó la democracia, depongamos las armas. Claro. ¿Y quién lo mató? Desde mi punto de vista lo ha matado los montoneros. Desde el punto de vista de la izquierda lo mató la AAA. La AAA no tenía necesidad de matarlo porque ya había hecho una declaración contundente Mujica diciendo: llegamos a la democracia, claro, bajemos las abandonar armas, la lucha armada, claro. lo que queríamos. Ellos decían: si queríamos la democracia la tenemos, pero cuando llegó la democracia pasaron a la clandestinidad. Y lo que lograron era que haya un enfrentamiento civil muy fuerte entre el Lermo, Montoneros y otras fuerzas contra la AAA. Qué tiempos difíciles que viviste realmente, sobre todo para ser liberal en un país que hace años que no abraza al liberalismo, ni una sola de las ideas de la libertad. Absolutamente. Por eso muchos liberales, cuando llega Menem y cuando coloca algunas medidas liberales, por lo menos en los primeros 4 años de mandato, ahí de alguna manera vimos reflejado la posibilidad de que unas ideas liberales podrían estar en el gobierno. Después esto se derivó en un mayor déficit fiscal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por el tema que siempre pasa. El gobernante quiere seguir en el poder, quiere seguir el poder y a costa de cualquier cosa. Y entonces ahí ya se desbandó todo el tema económico, ya no hubo más equilibrio fiscal y llegamos después a la hiper del 2000. Menem, acordémonos que llegó con una hiper de Alfonsín, pudo solucionar el económico de Cavallo, lo pudo solucionar 4 o 5 años, y después volvió el déficit fiscal, volvió a tomarse deuda, y esto es lo que siempre ocurre en la República Argentina. Cuando se estabiliza el déficit, arrancamos y decimos esto ya pasó, volvamos a tomar deuda. Claro, y a partir del año 96 es toma de deuda y déficit fiscal, 2 medidas totalmente antiliberales. Totalmente. Desde el 96, ya del menemismo, para remarcar. Menem arrancó bien 3, 4, hasta 5 años. Después realmente no siguió ninguna regla que lo podía haber llevado a ser un muy buen gobierno. Lamentablemente no fue así. Y hoy tenemos esto. Hoy tenemos esto con 300.000 millones de deuda. Claro. Y además no es deuda privada, es pura y exclusivamente deuda pública. Nación y provincias, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos salir de esto? Con un gobierno que encima asusta a los que nos pueden ayudar con inversiones genuinas en la República Argentina. Entonces, con expropiaciones, con intervenciones, con leyes donde realmente el privado no puede asumir sus ganancias, esto no va a favorecer a nada al trabajador. Acá el punto es, ¿qué hacemos para favorecer al trabajador? Acá llegamos a una crisis, luego de la cuarentena, ¿qué va a venir? Va a venir seguramente una gran hiperinflación. Entonces, ¿dónde nos colocamos nosotros ante esto y cómo es la defensa del trabajador? Porque ese trabajador ya se quedó sin trabajo. ¿Vamos a seguir un rumbo marxista o realmente abrimos la economía para dar vuelta a todo esto? Nuestra idea es, tenemos que dar vuelta a la economía. El rumbo marxista es un poquito más de esto.
nada más, Claro. no mucho más, ¿eh? Esto es el rumbo marxista. Y creo que muchos argentinos, a partir de lo que ven en Fernández, esta idea de estatizar, nacionalizar, esta idea de un Estado autoritarista, lo está llevando realmente a la gente a pensar un poco más qué es lo que votó, qué pasó. Yo no dudo que haya un núcleo duro del kirchnerismo y del peronismo que lo podemos citar en un 30%, 35%, pero hay otra parte del país que, si bien ha votado a Fernández porque realmente Macri fue desastroso, está viendo que este es mucho más desastroso. Y aquí se aplica lo que decía Perón. No es que nosotros seamos malos, los anteriores fueron peores, y esto se aplica, y el próximo gobierno va a decir lo mismo. Fernández fue peor que peor. Entonces yo creo que la Argentina tiene que romper este círculo de 70 años y hacer borrón y cuenta nueva. Dedicarnos a que la economía tiene que estar en manos de los privados. No puede estar en manos de esta nueva clase política, de sindical, de algunos jueces, de algunos empresarios prebendarios que realmente se aprovechan de todo esto para hacer muy buenos negocios y tener un pueblo cada mes más pobre, porque la pobreza hoy ha aumentado. No nos olvidemos que Macri dejó 4 millones de pobres nuevos. Hoy estamos rondando en el 40% de pobres. Si llegamos al 50%, somos un país africano. O damos vuelta a esto, o seguimos en una línea donde la Argentina no va a tener solución, va a parecer más a Venezuela que a cualquier otro país de Latinoamérica, donde nuestros jóvenes, instruidos, educados y demás, se van a tener que ir del país, y eso es lo que no queremos. Queremos que en una Argentina donde el trabajador tenga seguridades en su empleo con respecto a que puede conseguir rápidamente otro empleo, como en otras partes del mundo. Claro, sí, estoy de acuerdo, y creo que ya estamos en el 50%, solamente que lo vamos a saber en septiembre, octubre, cuando se mida la pobreza, o a fin de año, cuando se mida la pobreza que tuvimos a mitad de año. ¿Lucho? Fíjense, antes de las elecciones, este famoso faro de la Universidad Católica que medía la pobreza, dio una cifra disparatada justo antes de la elección. En la época de Kicillof, esos mismos decían que no hay que testear el tema de la pobreza porque eso es muy indignante, claro, puede llevar adelante una estigmatización del pobre en la República Argentina. Hoy no lo hacen por el tema de la pandemia. O sea, evidentemente, no hay números en la República Argentina, volvemos a la época del INDEC, volvemos con la pandemia a la época del INDEC. Yo no sé cuántos testeos, nadie sabe cuántos testeos se hace en la República Argentina. Nadie sabe cuántos muertos reales hay, porque además las estadísticas son como los goles en un campeonato de fútbol. Murieron 60 personas, 30 personas, pero ¿con respecto a qué? Porque tomando los números y la estadística del Ministerio de Salud de la República Argentina, nos están diciendo que hay promedio 1.000 muertos por día por afecciones cardíacas, afecciones pulmonares, tumores y otras enfermedades. Pero tomando nada más y nada menos que el tema cardíaco, hoy en la República Argentina están muriendo 266 personas, que es estadística del año 2018. 266 personas mueren por problemas cardiológicos, 170 y pico mueren por tumores, y un poco menos de 170 mueren por problemas respiratorios. Y acá tenemos un promedio de víctimas del COVID-19 en 11 muertos por día. Evidentemente, falta un matemático dentro de ese conjunto de científicos, o no son científicos, o nos están mintiendo muchísimo y nos están aterrando con lo que está pasando. Sí, entonces, faltan infectólogos especialistas en estadísticas también, porque solamente los infectólogos que participan del gabinete son expertos en infectología y nada más, sin una especialidad en estadísticas de las infecciones, para poder asesorar, no para decir, para asesorar. Exacto. No hay epidemiólogos claro, en ese equipo. Pero también tendría que haber algún economista que les diga, miren, no podemos estar encerrados.
algún psicólogo. Psicólogo, Diga, claro. acá hay un problema ¿Cuánta serio. gente está muriendo de angustia? Claro. Claro. Esas muertes no se miden. Hay una nota en Le Monde de Francia donde habla casualmente de los problemas psicológicos que tiene el tema de la pandemia en la República Argentina. De eso no se habla. El presidente, cuando se le preguntó, ¿usted no está midiendo el problema del encierro con respecto al problema psicológico que está creando eso? El único que respondió el presidente fue: a mí me interesa que no haya muertos, pero van a haber tantos muertos o más por todas las afecciones que la gente no se va a tratar en los hospitales que por el COVID. La realidad es esta. Hagamos una estadística y veamos cuánta gente se está muriendo en los hospitales. ¿Por qué? Porque no van a atenderse, no hay prevención, no se van a atender por miedo a la cuarentena. Hoy los hospitales están semivacíos y hay otro problema gravísimo con respecto a los hospitales, más en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el IOMA está pagando los hospitales 3 meses después. Las clínicas en la provincia de Buenos Aires prácticamente no tienen facturación porque la gente tiene miedo de ir a las clínicas. Tiene mucho miedo a contagiarse. No hay facturación. El Estado de la provincia de Buenos Aires da crédito. Esos créditos, ¿cómo los puede pagar? O sea, va a llegar un momento que las clínicas no van a poder pagar más los créditos ni absolutamente ningún impuesto porque no tienen facturación. Y es ahí que quiero ver qué es lo que va a hacer el señor Kicillof. Y si no tiene previsto también, como lo quiso hacer Fernández, una estatización de las clínicas públicas y las clínicas privadas en la provincia de Buenos Aires. Eso se está rumoreando en Twitter, de que tiene un plan para difundir todas las clínicas, no pagándole por parte del PAM y de IOMA, no pagando, fundirlas para después estatizar todo el sistema, que fue lo que sugirieron por allá por marzo, y ante la reacción negativa del público se tiraron para atrás, obviamente. Por eso eran los 500 médicos cubanos que iban a venir a ocupar cargos a esas clínicas estatizadas. Yo creo que la gente se empieza a dar cuenta. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa con el banderazo. Yo creo que va a salir mucha gente a las plazas de todos los pueblos de la República Argentina para decir, por lo menos tengamos un plan racional, tanto para la epidemia como para la economía de este país. Así no puede funcionar, y por el tema institucional y republicano debe funcionar, por supuesto, los 3 poderes. En todas partes del mundo físicamente están sentados los diputados y los senadores, y hay sesiones en los congresos y en los parlamentos de todo el mundo. ¿Por qué acá no se hace? ¿Cómo puede ser que no haya justicia? No está abierta la justicia. Pero eso es aberrante en un país que se dice republicano. Además, tenemos el tema de lo que ya nos pasó con el tema de las expropiaciones. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando Kicillof, ministro de Economía, dijo que YPF no nos va a costar un peso? YPF nos va a costar $3.000 millones. Esa nos costó $240 millones. Perdimos con el tema de aerolíneas, le tuvimos que pagar a Marzán $260 millones. Pero estas cosas lo hacen a propósito, sí, lo hacen por ideología. No les interesa el bienestar de la gente. Acá no vinieron a mejorar la salud de la gente, la educación de la gente, el trabajo de la gente. Vinieron a hacerse ricos y tener el poder absoluto. Esto se dice que es una gran mafia que quiere tomar el poder en la República Argentina. Y cada vez lo vemos así. Algún economista decía en la semana que cuando se expropió YPF de Repsol YPF valía alrededor de $9.000 millones, y al día de hoy, casi 10 años después, YPF vale $1.500 millones, y Repsol vale entre $13.000 y $15.000 millones. Entonces queda claro cuál fue el problema, quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas mal, ¿no? Exacto. Lamentablemente, esto hay que darlo a conocer. Estos son datos y no relato. El gobierno no hay ideología. Tiene un relato fantástico y hace creer a la gente que cada día está mejor, cuando la gente cada día está peor. Fíjate vos en el tema del ajuste gravísimo que le hicieron a los jubilados. El ajuste gravísimo, le dijeron a los jubilados que le iban a aumentar. Eso fue en la campaña. Y hoy el jubilado hasta diciembre no va a tener un peso.
Ya Es los realmente ajustaron 2 veces. En lo bochornoso lo que están haciendo con... Pero no me extraña Sí. los políticos, porque el Así político que siempre busca acaparar poder. Me extraña de la gente que acepte que se borre el Poder Judicial, que se borre la Constitución, que se borre al Poder Legislativo, que se estafe nuevamente a los jubilados cuando dijeron que venían a ayudarlos y se los vuelva a estafar, y que se planee estatizar todo y derecho al comunismo. Te dice, pero no es comunismo. Pero macho, es muy parecido al comunismo. No, pero no es comunismo. ¿Por qué ves comunistas en todos lados? Porque son medidas comunistas, socialistas. Ponle el nombre que quieran. Totalmente comunistas y tienen algo importante que les ha llegado de la mano de no sé quién, que es la pandemia. El miedo y el terror que colocan todos los días a través de los medios de información. Medios de información oficiales y no oficiales. Sí, sí. Están aterrorizando a la gente. Yo no salgo porque me voy a morir. Eso es lo que le están diciendo, no salgan. Un presidente que lo culpa a los corredores de la capital federal y no se culpa a sí mismo de lo que pasa en La Ferrere, donde he visto videos llenos de gente que va a trabajar, por supuesto, porque tiene que trabajar. Claro, claro. El tren Roca, el tren San Martín, lo estamos viendo. O sea, no le echa la culpa a esa gente. La culpa no la tiene nadie. Para los periodistas sí, Para el periodismo sí. Yo los veo todos los días escrachando trabajadores diciendo, o a los runners como los culpables de todo. Todos los días los veo. Sí. Y no te estoy hablando de los programas oficiales ni que defienden el oficialismo. Todo tipo de canales, todo el tiempo escrachando al trabajador y al runner porque es un asesino que quiere que todos mueran. Y del político no dice nada. El otro día escuché una entrevista que le hicieron a un plomero en Constitución que iba a trabajar con permiso y no lo dejaron. O sea, ese hombre tiene que comer, tiene que darle de comer a su familia, tiene que darle educación. No, es algo que la gente creo que se va a ir dando cuenta, pero de a poco, porque de a poco en las encuestas está bajando esta defensa a la cuarentena. Sí, porque además los gravísimos problemas que trae esto no son solamente económicos ni de salud, son psicológicos, son realmente graves problemas que está teniendo todas las familias que están encerradas. Entonces yo creo que esto tiene que haber una apertura lógica, con distanciamiento social, con barbijos, pero todo el mundo tiene que salir a trabajar. ¿Y quiénes no van a salir a trabajar? Los que entendemos que tienen riesgo, los mayores, los que tienen afecciones previas. Esas personas seguramente no son tontas, se van a quedar en sus casas, pero el resto, gente de 40 años encerrados, yo no lo puedo entender, 30 años encerrados, no lo puedo entender. Salgan a trabajar. No puede ser que se cierren los negocios, se fundan los negocios. Esto va mal para el trabajador, mal para el propietario del negocio, no les conviene a nadie, por lo menos a los privados. Sí les conviene a los políticos, a los que cobran un sueldo todos los meses, el 100%. que les están diciendo quédense encerrados, porque yo vivo fenómeno. Tal cual, además pueden circular, ellos tienen libre circulación. Lucho, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con todo este asunto de la actualidad, que evidentemente estamos dirigiéndonos a una crisis muy complicada, ya estamos de hecho en una crisis, y el Poder Ejecutivo se da atribuciones que realmente no le son propias. ¿Cómo ves el asunto de la oposición? ¿Cómo lo ves plantados a Juntos por el Cambio, que sacó la mayor cantidad de votos? ¿Y cómo ves el rol del liberalismo, digamos, en cuanto a la oposición de estas medidas? Yo creo que el liberalismo tiene una grandísima oportunidad, diciendo estas cosas, diciendo lo que va a pasar, lo que va a venir, que la gente entienda que lo que dijimos nosotros va a ser una realidad. Y yo veo a la oposición directamente muy dispersa, muy difusa, sin un discurso homogéneo. Han votado todos los DNU del gobierno. Han votado una ley de alquileres en la República Argentina que no convence ni a los inquilinos ni a los propietarios. Terrible. O sea, ¿esa es la posición que tenemos? No, esa es una posición que está de acuerdo con las medidas del gobierno, porque desde hace muchísimos años, tanto el peronismo, el antiperonismo, los militares en la dictadura, Macri por otro lado, la alianza,
que se formó, que fracasó, pensaban exactamente igual. En términos del Estado tiene que estar presente en todo. Y esto fue lo que nos llevó a todos los argentinos a vivir lo que estamos viviendo. No hubo dos partidos políticos con visiones distintas del país. Hubieron dos partidos políticos con la misma visión de país, donde el Estado tenía que cumplir un rol fundamentalísimo, tan fundamental que no tenemos ni educación, ni justicia, ni seguridad, ni salud, que son lo mínimo que uno pide del Estado. No puede pedir tengamos una línea de bandera, no puede pedir que tengamos un YPF. ¿Para qué? Si lo vamos a tener igual y vamos a cobrar impuestos, si eso funciona bien. Hoy por hoy, teniendo eso en manos del Estado, los únicos que lo están pagando son los que trabajan a través de sus impuestos. Trabajando 6 meses al año para pagar aerolíneas, para pagar YPF, para pagar la burocracia estatal y a todos los políticos. Entonces, esto hay que decírselo a la gente. La gente debe entender que por cada compra que hace, le está dando un 20-21% al Estado. ¿Para qué? No para mejorar la educación de sus hijos, ni la salud, ni mejorar la seguridad. Para que se lo lleven los políticos. Porque la realidad es esta. Hacen negocios con el dinero nuestro, con el dinero de los impuestos de la gente. Cuando la gente empieza a entender esto, que ya creo mucha gente empieza a entenderlo, sí, ahí se va a producir el gran clic de la República Argentina. No nos sirve esta oposición, hay que crear otra oposición. El otro día pensaba si bajáramos los impuestos y permitiéramos que ingrese más empresas, que se genere más trabajo y dejáramos de tener aerolíneas de bandera, combustibles de bandera, en todos servicios de bandera, la cantidad de plata que se podría ahorrar, se podría destinar a bajar el IVA de los alimentos al 10% en vez del 21%. ¿Cuánta gente sacás de la pobreza y de la indigencia bajando el IVA al 10 o al 0 como hizo Macri en los últimos meses en algunos alimentos? Si pudiésemos hacerlo in eternum, el IVA de los alimentos 0%, ¿cuánta gente sacamos de la pobreza? Pero no, queremos tener una línea aérea de bandera. ¿Qué es más importante? Me pregunto yo. Además creemos que creando la comisión de la hambre, donde está Tinelli, cocineros y demás, vamos a solucionar el hambre en la República Argentina. Que cuando explotó el hambre desaparecieron todos. Sí. No vi más a Narda Lépez ni a Tinelli preocupados por la situación del hambre. Parece que se solucionó. No le interesa, esa fue una foto. ¿Cómo va a ser una foto el tema del aborto? Porque le fue mal la expropiación, y si falla el aborto inventarán otra cosa, le sacarán los aviones a LATAM para decir ahora son nuestros, y estas estupideces de relato que lo único que hace es empobrecer a la gente. Entonces, hay que ser más realista. Realista creo que es llegar al fondo de la cuestión para que la gente se dé cuenta. Cuando la gente no tenga trabajo, no pueda pagar absolutamente nada, ni su propia comida, ahí se va a dar cuenta que esto no está funcionando. Hace 210 años se dieron cuenta los patriotas de que los estaban explotando desde el otro lado del océano y se rebelaron en contra de eso, y hace 200 años Belgrano creó el pabellón argentino para identificar a los patriotas que se oponían a esa explotación por parte de los poderosos, que en ese momento estaban en España, no en la Casa Rosada como el día de hoy. Y Belgrano fue un defensor del libre comercio, porque el único comercio que tenían el virreinato en el Río de la Plata era el monopólico hispánico, un monopolio económico hispánico. Belgrano siempre fue el defensor del libre comercio, de las libertades individuales, de todo eso que tenemos que volver a recuperar para la República Argentina. Totalmente de acuerdo. Muy hermoso mensaje y muchas gracias por el tiempo que nos diste en este sábado. Sabemos que no vas a ir a disfrutar, vas a ir a trabajar, porque seguramente tenés mucho trabajo, aunque sea sábado y te gusta mucho trabajar. Se ve que disfrutás lo que haces, decime si me equivoco, pero se ve que como que es algo que te gusta, hacer trabajar en cambiar las mentes de la gente y proponerle una opción nueva que después la puede elegir o no, pero darle una opción a la gente de este país. Exactamente, una nueva alternativa. Te mandamos un abrazo grande y esperamos pronto verte en un asado compartiendo en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande, Hugo. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias, Lucas. Adiós. Pasó